Primero se evaluará la artrodinamia o dinámica articular, donde se revisarán los movimientos de apertura, lateralidad y protrusión, evaluando los rangos de movimiento, su caracterización y la presencia de dolor a la función. Se evaluará al paciente sentado en el sillón dental con el asiento reclinado y el operador ubicado a las 12 del reloj, detrás del paciente. Se colocarán ambas manos a cada lado en la región preauricular, palpando la zona con los dedos índice y medio para un mejor reconocimiento de la articulación temporomandibular. Para evaluar el movimiento de apertura, se solicitará al paciente realizar un movimiento de apertura y cierre mandibular 3 veces hasta que el paciente se haya familiarizado con el movimiento. Luego se solicitará al paciente que realice un movimiento de apertura y se medirá con una regla o pie de metro la distancia desde el borde incisal del diente 1-1 hasta el borde incisal del diente 4-1. En caso de ausencia de alguno de estos dientes o que se encuentren en una mal posición en la arcada, se realizará la medición en sus homólogos izquierdos. Luego se medirá el overbite del paciente y se sumará a la distancia antes medida. La suma entre estas distancias corresponderá al rango de movimiento de apertura. Se considera un rango normal entre 40 a 60 milímetros. Luego se pedirá nuevamente al paciente que realice un movimiento de apertura y se evaluará la trayectoria del movimiento. Lo normal es que el trayecto sea rectilíneo. En algunos casos se puede encontrar una desviación o deflexión de la mandíbula. Por último, se pedirá al paciente que relate si presenta dolor al realizar estos movimientos. En caso de presentar dolor, se pedirá que indique en una escala del 0 al 10 el valor de su dolor, donde 0 es sin dolor y 10 el máximo dolor que ha tenido. Para evaluar el movimiento de lateralidad, se trazará una línea con un lápiz indeleble que vaya desde superior a inferior en los dientes anteriores. Se solicitará al paciente realizar un movimiento de lateralidad mandibular hacia la derecha y luego hacia la izquierda, 3 veces hasta que el paciente se haya familiarizado con el movimiento. Luego, se solicitará al paciente que realice un movimiento de lateralidad derecha y se evaluará el desplazamiento de la línea trazada en la mandíbula, realizando una nueva línea que marque ese desplazamiento en el diente correspondiente superior. Luego se medirá con una regla o pie de metro la distancia entre las líneas trazadas en superior. Se repetirá el procedimiento con un movimiento de lateralidad hacia la izquierda. Se considera un rango normal de 1/4 del rango de apertura. Por último, se pedirá al paciente que relate si presenta dolor al realizar estos movimientos. En caso de presentar dolor, se pedirá que indique en una escala del 0 al 10 el valor de su dolor, donde 0 es sin dolor y 10 el máximo dolor que ha tenido. Para evaluar el movimiento de protrusión, se solicitará al paciente realizar un movimiento de protrusión mandibular 3 veces hasta que el paciente se haya familiarizado con el movimiento. Luego se solicitará al paciente que realice un movimiento de protrusión y se medirá con una regla o pie de metro la distancia desde el borde incisal del diente 1-1 hasta el borde incisal del diente 4-1. En caso de ausencia de alguno de estos dientes o que se encuentren en una mal posición en la arcada, se realizará la medición en sus homólogos izquierdos. Luego se medirá el overjet del paciente y se sumará a la distancia antes medida. La suma de estas distancias corresponderá al rango de movimiento de protrusión. Se considera un rango normal de protrusión 1/4, 1/5 del rango de movimiento de apertura. Luego se pedirá nuevamente al paciente que realice un movimiento de protrusión y se evaluará la trayectoria del movimiento. Lo normal es que el trayecto sea rectilíneo. En algunos casos se puede encontrar una desviación o deflexión de la mandíbula. Por último, se pedirá al paciente que relate si presenta dolor al realizar estos movimientos. En caso de presentar dolor, se pedirá que indique en una escala del 0 al 10 el valor de su dolor, donde 0 es sin dolor y 10 el máximo dolor que ha tenido. Para realizar la palpación y manipulación articular, se colocarán ambas manos a cada lado de la región preauricular, palpando la zona con los dedos índice y medio para un mejor reconocimiento de la articulación temporomandibular. Se evaluará la zona retrodiscal, la zona anterior de la articulación temporomandibular y la zona lateral en cada ATM por separado en búsqueda del dolor. La palpación articular se realizará con una presión de 0,5 kilogramos de fuerza. En caso de presentar dolor, se pedirá que indique en una escala del 0 al 10 el valor de su dolor, donde 0 es sin dolor y 10 el máximo dolor que ha tenido.
En caso de dudas, se manipulará la articulación temporomandibular, tomando la mandíbula en el sector molar ipsilateral y movilizándola cuidadosamente hacia atrás para presionar la zona retrodiscal, hacia adelante para presionar la zona anterior y bajando la mandíbula para distraer la ATM, evaluando la cápsula articular. Se realizará el mismo procedimiento con la articulación temporomandibular contralateral. Para evaluar la auscultación se colocarán ambas manos a cada lado en la región preauricular del paciente, palpando la zona con los dedos índice y medio para un mejor reconocimiento de la articulación temporomandibular. Se pedirá al paciente que realice un movimiento de apertura mandibular para pesquisar algún ruido articular. Lo normal es encontrar ausencia de ruido articular. En algunos casos es posible encontrar ruidos de clic, crépito y o pop. Se debe evaluar lo mismo en los movimientos de lateralidad y protrusión, pudiendo realizar la auscultación las veces que sea necesario para pesquisar estos ruidos y con distintas velocidades de movimiento.